En un mundo cambiante, en un mundo cada vez más complejo, más tecnificado, donde, bueno, pues un siglo de antes, una década de antes, un año de antes, se liquida ahora en apenas una semana y donde estamos hablando de DeepSeek, de las nuevas, distintas y cada vez más perfeccionadas variantes de la inteligencia artificial que como extraordinariamente bien nos recordaba ayer, si lo visteis en nuestro viral, o esta mañana, si lo habéis visto y escuchado en Generación Euro, en la conversación que mantuvimos con Daniel Lacalle y un servidor, una inteligencia artificial, digo, que está todavía en fase absolutamente embrionaria, no es que esté dando sus primeros pasos, es que está en pañales. Pues en España, y que va a suponer, por lo demás, y por ende ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, una auténtica revolución en nuestro modelo de relaciones sociales, de relaciones económicas, de relaciones institucionales y, por supuesto, de relaciones laborales, porque poco se está hablando, sí en otros países, pero desde luego muy poco en la Unión Europea y nada en España, va a revolucionar y en muy poquitos años eso, nuestro modelo de relaciones laborales, tal y como lo teníamos concebido hasta ahora, y habrá que empezar a debatir cuál es el papel de las máquinas, cuál es el papel de la inteligencia y del factor humano y cómo podemos compaginar toda esta nueva realidad para seguir avanzando y para seguir, bueno, pues caminando hacia un futuro mejor y no hacia un colapso, pues que suponga la reducción en la práctica de aquí a muy pocos años de 500.000 o 500 millones, perdón, de puestos de trabajo en todo el mundo. En España, ¿en qué estamos? En el siglo XIX. Seguimos debatiendo si es una gran conquista social o no lo es, o la abuela fuma, el que los trabajadores laboren media hora más o menos a la semana, con un gobierno absolutamente sectario y, lo que es peor todavía, absolutamente ágrafo y analfabeto en todas las cuestiones que acabo de esbozar, que son las mismas de ayer, las mismas que la semana pasada, las mismas que hace 2 meses y las que tendremos que seguir repitiendo machaconamente durante los próximos meses y sin duda durante los próximos años, con un gobierno absolutamente ágrafo y sectario, como digo, preocupado por vender y por ocupar y malgastar su tiempo y el tiempo de los ciudadanos, que somos los que le pagamos el sueldo, en debatir estas cuestiones. Ayer lo toqué someramente con Daniel Lacalle porque lo que me interesaba, y por eso esto ha vuelto otra vez a ser portada de los grandes medios mundiales, era analizar en detalle el fenómeno de esta inteligencia artificial low cost, de esta inteligencia artificial china, que además con un modelo de código abierto, le ha pegado la sacudida que le ha pegado, que le pegó el pasado lunes, no ya solamente a Nvidia, a la que hizo perder 589.000 millones de dólares solamente en una jornada, que es la mayor pérdida, la mayor caída de un solo valor en la historia de la bolsa, en toda la historia, sino que sacudió a todo el resto de tecnológicas, de fabricantes de semiconductores y también de grandes multinacionales energéticas. Es, digo, lo que nos ha devuelto a primera línea de actualidad todas estas cuestiones, pero por encima, insisto, del análisis de esa cuestión, de la cuestión puramente financiera o puramente empresarial, porque, como os digo, esto no solamente afecta a fabricantes de semiconductores, sino también desmonta esa gran mentira, y la idea se la vuelvo a tomar una vez más a mi amigo Marc Vidal, al gran Marc Vidal, desmonta toda esa teoría de que producir inteligencia artificial era carísimo porque tenía un consumo ingente de energía, etcétera, etcétera. Por eso también se han resentido las grandes energéticas en bolsa, porque van los chinos y demuestran que con el 90% menos de energía y de otro tipo de recursos, de semiconductores, vuelvo a repetir, y otro tipo de recursos, se puede producir exactamente lo mismo y a un precio más barato. Alejándonos de esas últimas versiones, o de esa última versión, incluso de ChatGPT, del O3, que suponía, que me pareció una barbaridad el dato, se lo tomé, no se lo tomé a Barbidal, se lo tomé a Rayo, hasta $1.000 por operación, $1.000 por cada encarguito, ¿no? Pues resulta que llegan los chinos y nos ofrece la aplicación prácticamente gratis al cambio en euros, de dólares a euros, pues a poco más de 50 céntimos de euro, lo que otro tipo de aplicaciones de ChatGPT pues costaban entre 20 y 40 euros. Solamente la aplicación. Evidentemente no hay color. Pero digo, por encima de estas consideraciones, aquí lo importante, y
no sé si lo urgente, pero sí lo importante, lo más trascendente es el análisis completo y detallado y descarnado de cómo va a incidir esto en nuestra vida, pero no en nuestra vida de dentro de 10 o de 20 años, no, en nuestra vida de pasado mañana, del mes que viene. Iba a decir del año que viene o del semestre que viene. El año que viene, pues no lo sé, todos calvos, pero el año que viene pueden haber transcurrido auténticas eternidades. Y de cómo va a impactar eso, que a mí es lo que más me preocupa, una de las cosas que más me preocupa, en la definición del nuevo modelo de relaciones laborales y de la posición que van a ocupar las máquinas, de la posición que va a ocupar el factor humano y la inteligencia humana. ¿Y cómo se puede incardinar todo eso? ¿Ustedes escuchan a los políticos españoles hablar de eso? No. ¿Por qué? Por sectarismo y por analfabetismo, porque son auténticos ágrafos en una cuestión que debía ser la que ocupara y la que preocupara a los políticos y la que ocupara y la que llenara las agendas ahora mismo de las ofertas y de los programas y de los debates de los grandes partidos. Don Borja García, muy buenos días. Muy buenos días, Eurico. Pues te he dejado el balón en la frontal del área. Continúa por donde quieras, pero me parece el gran tema, como diría Ortega, y siempre acabo recurriendo a don José Ortega y Gasset, me parece el tema de nuestro tiempo ahora mismo. Por lo menos el gran tema de estos días y de estos meses, Borja. Bueno, de hecho, Donald Trump, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido aliarse con los dueños de estas grandes tecnológicas y ya ha anunciado una inversión en un proyecto de inteligencia artificial en Estados Unidos que creo que ascendía a $500 millones, si no recuerdo mal. Por contra, en Europa lo que vemos es que siguen a rajatabla el manual de lo incorrecto. Entonces, todo lo que hacen va en contra de lo que sería el sentido común de cualquiera. En vez de ponerse a desarrollar, en vez de intentar apoyar estas nuevas tecnologías, en vez de intentar llevarlas al gran público para utilizarlas y que sean productivas, somos la única zona que está enfrascada única y exclusivamente en regularizar y en ponerle, como se suele decir, diques al mar. Entonces, obviamente, pues nos quedaremos atrás en esta batalla tecnológica nuevamente y además esto se une a, como habías apuntado, a estas políticas suicidas que en materia de empleo, ahora con la reducción de la jornada laboral, la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo, pues al final lo que te das cuenta es que ellos hablan de derechos, pero hablan de derechos que otra gente tiene que pagar. O sea, es como con lo del el derecho a la vivienda, ¿no? Pero el derecho a la vivienda alguien lo tiene que construir. Entonces, vemos como en Europa, como digo, vamos hacia el lado contrario, hacia donde o sea, vamos de los vientos de esta nueva era en las que la inteligencia artificial va a ser el pilar fundamental. Está meridianamente claro. ¿Cómo valoras finalmente que el Ministerio de Economía, que Carlos Cuerpo, por bajar a la mierda y a la podredumbre y a la miseria y a la irrelevancia que es en la que estamos, que son nuestras pequeñas cuitas internas, al nivel interno de un país cada vez más irrelevante como es España, que Carlos Cuerpo haya tenido que ceder, que el Ministerio de Economía haya tenido que ceder ante la vicepresidenta comunista, la inane y ágrafa y analfabeta política y funcional Yolanda Díaz, en lo de las 37 horas y medio, además con sucesos bastante humillantes para don Carlos Cuerpo, que formará parte de este gobierno, pero coño, es uno de los pocos tíos, como dirían en mi tierra, estudiados y romanizados que tenemos. Es un técnico comercial del Estado y es un funcionario de élite y, en fin, es un economista brillante. Por tanto, pues le echó el otro día al figura del despacho cuando él intentó hablar con el presidente del gobierno directamente un poco para darle a entender que eso les va a generar muchos problemas con la patronal y que probablemente no sea una idea muy brillante lo de reducir la jornada laboral. El otro le contestó con cajas destempladas, como debe acostumbrar en privado: ¡ya te he oído! Y le echó del despacho directamente. ¿Cómo valoras todo esto que hemos sabido estos últimos días? Bueno, una absoluta y total humillación. Además, recordemos que Yolanda Díaz hace no mucho decía que era una mala persona por no poder estabilidad directamente. Hoy ya se lo decía así a la cara. Entonces, ahora ya, por lo visto, es una buena persona que además también lo ha dicho. Dice, bueno, se nota que es una buena persona. Digo, bueno, pero Yolanda, por favor, decídete. En cualquier caso, está en la más absoluta irrelevancia. Nadie le hacía caso.
y se ha convertido simplemente en un títere de una política suicida que él mismo sabe que es suicida. Por eso quería reunirse con el presidente de gobierno, por eso sabe que la patronal va a hacer saltar todas las alarmas. Y, en definitiva, volvemos a ver cómo un país como España, en el que la productividad estamos a la cola de todos los países de la Unión Europea, pues una nueva piedra más en esa mochila que van a arrastrar todos los empresarios y todos aquellos que quieran emprender su pequeño negocio, que verán cómo nuevamente este gobierno hace que esa tarea sea cada vez más difícil. Está meridianamente claro. Oye, por ir a... Aunque nosotros estamos grabando esta charla el miércoles 29, vosotros, cuando la veáis, ya será jueves 30, bueno, la podéis ver como si la veis el fin de semana o dentro de 6 meses, ¿no? Pero, digo, ya ha corrido mucha tinta y se han consumido muchas horas de radio y de televisión, en debates y en informativos acerca de cómo el gobierno una vez más rectifica, accede a trocear finalmente un decreto ómnibus que durante días se juramentó en no trocear porque los derechos sociales dependían de ello y en construir un relato en el que culpaban nada más y nada menos que a la oposición, en este caso al PP y a Vox, de Junts se olvidaban, claro, de negarse a subir las pensiones y como una vez más él figura, la portada de ayer miércoles del Mundo era palmaria y se recogen muchos otros medios, como el figura ha tenido que ceder una vez más en esa genuflexión ante el delincuente de Waterloo, llegando al extremo de tener físicamente secuestrado durante 2 horas en una sala al gobierno de España hasta que el otro bajara el dedo o subiera el dedo. Es decir, estamos en un gobierno títere, en un gobierno de payasos, de bufones de circo, manejados desde el extranjero por un delincuente. Esa es la idea. Pero es que además no tienen ninguna vergüenza a la hora de dar una imagen de absoluta y completa sumisión ante el fugado de Waterloo. Pero es que además este cambio de opinión se produce porque saben que están perdiendo el relato, saben que la sociedad no se traga eso de que el PP no quiere subir las pensiones y entonces cuando se dan cuenta que dicen espérate un momento que al final esto se nos va a venir en nuestra contra porque nos van a acusar de no subir las pensiones, pues cogen y rectifican y hacen lo que cualquier persona normal habría hecho desde el principio, que es lo que le dijeron desde la oposición. Señores, tráiganos lo de las pensiones por separado y votaremos a favor. Ahora también quiero ver lo que pasa este fin de semana, porque quiero recordar que hay convocada una manifestación de estos sindicatos completamente sumisos y palmeros de este gobierno, que efectivamente los comegambas se reúnen para protestar contra la oposición. Yo creo que es la primera vez en la historia de cualquier país en la que los sindicatos se manifiestan contra la oposición. Entonces no sé cómo afectará este giro de timón a esa concentración de lo peor que tenemos en esta sociedad, que son estos sindicatos arrodillados que no salen a marchar por los trabajadores cuando somos récord de paro femenino, récord de paro juvenil, cuando el acceso a la vivienda está como está por las políticas suicidas de este gobierno, por la inseguridad jurídica. No salen absolutamente por nada, simplemente salen para seguir chupando de la teta del Estado, porque el Estado, año tras año, les aumenta las ayudas y pueden seguir con su pasmina de paseándose por España sin dar un palo al agua. Efectivamente, yo hice mi humilde resumen el otro día en Twitter, citando pues a alguien que citó a su vez una noticia de una declaración de Unai Sordo, creo que fue ayer, que para ustedes es anteayer, ayer martes, cuando he leído lo de Unai Sordo, los sindicatos nos manifestamos contra quien nos da la gana, y yo contesté, pues nosotros podemos criticar, los periodistas y la opinión pública en general, podemos criticar a todos los sinvergüenzas que nos dé la gana. Pues esto es así. O sea que luego que no les joda, con perdón, que les llamemos comegambas, que les llamemos vagos, que les llamemos inútiles y unos tíos, unos subvencionados que para lo único que valen, y ni siquiera para eso, es para chupar del bote. Sindicatos que ya no representan a nadie y que son organizaciones anacrónicas más propias no del siglo pasado, del siglo XX, del siglo XIX, que no en vano estos siguen jactándose de ser denominados como sindicatos de clase, ya ves tú, como si hubiera todavía capitalistas y obreros, y cerramos como empezamos, Borja, cuando el mundo camina por otros derroteros, cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y tienes aquí a 4 babarrachos, a 4 desarrapados, desgarrabantas,
que siguen manifestándose por media hora arriba, media hora abajo y no sé qué gilipolleces, Borja. Es que es increíble, porque es que además son la gente, son gente que no ha trabajado en su vida, que son vida. vagos como ellos solos, que no han abierto un libro jamás y tienen esa arrogancia de ir dando lecciones y explicar a la gente que sí trabaja, que sí se esloma todos los días, a explicarle cómo va el mundo y cómo tiene que ser. De verdad, que se vayan a comer gambas a su puñetera casa, pero que se lo paguen ellos. Que se vayan a comer gambas a su casa, efectivamente. Borja García, muchísimas gracias, te envío un abrazo, compañero, cuídate y hasta dentro de unos días. Venga, un abrazo, Eurico. Un abrazo grande, Borja. Don Mariano Calabuch, muy buenos días y feliz semana. ¿Cómo estás, camarada? ¿Qué tal, Eurico? Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí me lo estoy pasando de puñetera madre, tío. Y como estamos grabando esto después de la retaguardia, aunque se va a emitir mañana jueves, pues en fin, las consideraciones que hacíamos tú y yo en privado. Que esto es muy divertido. Lo que hay que encontrarles el punto divertido a la vida y a todo lo que nos va pasando y a todo lo que nos va pasando por delante y lo que tenemos alrededor. Yo me decían antes en la retaguardia, mientras se emitía en directo la retaguardia del miércoles, me decía, no sé si era Dani Danore o Checkpoint, alguno de mis tertulianos, de mis espectadores, digo, y tertulianos del chat, de YouTube de cabecera, me decía, oye, Eurico está zen. Hoy me he levantado cachondón, me he levantado con sentido del humor y divertido. No sé cómo terminará el día, pero ahí vamos. Oye, ¿tú cómo has visto esta bajada de pantalones, la enésima del gobierno ante los independentistas catalanes? Cuando un político dice nunca jamás, como decía el llorado Pío Cabanillas Gallas, eso es aplicable solo para los próximos 5 minutos. ¡No vamos a trocear el decreto! A trocear el decreto. Y ello con el previo secuestro de 2 horas en una sala de Moncloa del Gobierno de la Nación. Yo creo que les echó el pestillo directamente y les puso el Rottweiler a la puerta. Espero que les dejara comida dentro o unas almendritas o algo y unos refrescos para que se entretuvieran hasta que el delincuente, el loco, el tarao, el miserable de Waterloo subiera el dedo o bajara el dedo. Este es un país bananero, Mariano, pero bueno, esto ya lo decimos todos los días, claro, es que es así. Pero ya sabemos que el presidente del gobierno puede cambiar de opinión. Ya lo decía Carmen Álvarez, ¿no? Que tenía una opinión antes de ser presidente y otra opinión después de serlo. Entonces, oye, hemos visto que nunca pactaremos con filoterroristas, nunca pactaremos con separatistas, no concederemos la amnistía. Pues no me estoy quieto, perdón. No concederemos la amnistía y al final hemos entrado por el aro de todo. Yo, fíjate que para sus votantes, Eurico, puede haber sido, de cara a sus votantes, puede haber sido un triunfo, porque dice, joder, qué generosidad, ha retirado cosas que ellos querían y tal. Entonces, para su votante, lo puede vender de ese modo, ¿no? Es como cuando los artistas se caen en el escenario, pero hacen una voltereta y se siguen cantando del suelo y parece que estaba todo preparado. Sí. Bueno, pues en este caso, exactamente lo mismo. Bueno, la bajada de pantalones es porque, pues, chicos, pues es que empeñarse en seguir dándose contra un muro que, oye, todos queremos que se revalicen las pensiones, todos queremos que se mande dinero a Valencia, todos queremos cosas buenas para España, pero cuando las metes mezcladas con regalarles un palacio al PNV, que no a los vascos, ni a los guipuchis, ni a los guipuzcoanos, ni a los alaveses, no, al PNV, al partido que fundó Sabino Arana, conocido racista, con fundación que entrega premios anuales y que Margarita Robles acepta de buen gusto. Y bueno, pues chico, pues es que cuando tú quieres hacer comulgar a otros partidos con esas cosas, con tus socios, y alguno te planta cara, pues te encuentras con que te lo echan para atrás. Oye, y con razón, o sea, para una vez que se ponen de acuerdo parte del hemiciclo en decirle al gobierno que no, pues oye, se lo lavamos. Luego, ¿qué estos señores han hecho? Bueno, también Pedro Sánchez salió diciendo, no, aquí se va a presentar todo junto, tal, no sé qué. Bueno, pues insisto, vuelvo al inicio de la explicación mía. Él te lo va a vender como, bueno, hemos sido capaces de renunciar a nuestras cosas para que todos los españoles puedan tener una revisión de las pensiones, todos los pensionistas. El transporte público siga subvencionado, que por cierto, hay gente por ahí que lo ve mal, pero no se quejaban
cuando la gente que no tiene coche también subvencionaba con sus impuestos los 20 céntimos que se daban por litro de gasolina. O sea que, vamos a ver, o estamos a tortas o estamos a tajas. No se puede a setas o a roles, que se dice también, ¿no? Entonces, oiga, si fuimos capaces de aceptar y los que no tenían coche no se quejaban de que se financiaran 20 céntimos el litro de combustible, pues oye, creo que tenemos que ser generosos nosotros también con financiar el transporte público, pero porque no es un capricho, es porque la gente literalmente no puede pagar el abono de transporte. No sé si aquí en Madrid, por ejemplo, en cuanto sales de la zona A o ya estás en la zona B, me parece que te va a 80. Estoy hablando de cabeza, me parece que se te va a 80 euros el abono de transporte, que sí que es tarifa plana y el servicio de Madrid, el transporte público en Madrid, para mí, sinceramente, es un transporte que está infravalorado, es decir, pagamos poco por él por el servicio que nos da y es bastante bueno en comparación si nos comparamos con otras provincias. El caso es que hay gente, joder, pues que no puede hacer frente a los 80 euros que cuesta el abono de transporte. Si eres joven, pues lo tienes un poco más reducido, pero es que es jodido no poder pagar el abono de transporte y poderte mover por Madrid porque te cuesta 80 euros, insisto. Entonces, bueno, pues esas cosas las agradecemos. ¿Que ha sido una baja de pantalones? Pues a ojo de personas normales como tú y como yo y como todos nuestros espectadores, pues es una baja de pantalones una más. Y cuanto más abajo, sabes que ya no se bajan los pantalones, que hasta se los quitan. Se quitan los calcetines y la ropa interior. O sea, ya no les queda más por quitarse. Pero bueno, insisto, ellos lo venderán a su plebe, a su gente, lo venderán como una victoria de la democracia y del avance y del progresismo, ¿no? Que es lo que siempre nos intentan, de lo que nos intentan convencer. Y ya está, no le veo más salida. Es una más, con perdón, una más. De todas las que hemos visto y de las que vamos a ver, ¿eh? O sea, que esto no ha acabado hasta el 2017. Hablaba Josué el otro día, que estuve con él en la burbuja, y estaba también Pedro Pedrosa hablando de que se iban a convocar elecciones. Yo creo que es un modo de presión ya lo dijimos tú y yo aquí, me parece, en la semana pasada en la retaguardia, que había sacado el decreto para el decreto, la orden para poder sacar a concurso el tema de las papeletas de unas futuras elecciones, y son dos cosas. Eso es un modo de presión a sus socios, decir, oiga, que como me toqué mucho los bolos, convoco elecciones y a lo mejor perdemos todos y nos vamos al carajo. Y la otra opción es que, viendo la sangría que se está viendo de votos según las encuestas, pues decía adelantarlas antes de que sea demasiado tarde y que no pueda volver a formar gobierno con sus actuales socios. Sí, bueno, a mí este tipo de debates ya me empiezan a dar pereza porque, claro, esto, como ya todos hemos dicho de todo, desde que iba a agotar la legislatura hasta que las iba a adelantar, pues puede que llueva poco, que llueva mucho o que no llueva nada y se quede el tiempo como estaba. Yo el otro día vi un titular que me levantó de la silla, desvelado, ya sabemos la fecha de las elecciones. Dije, hostia. Dije, me van a decir la fecha. Y luego estuve ahí revisando y no vi, como decimos en Zamora, por ninguna parte no, por parte ninguna vi que se dijera la fecha de las elecciones. Y luego también he oído, siempre cito a mis básicos, a mis clásicos, mejor dicho, iba a decir a mis básicos, son mucho más que básicos, inmortales Les Luthiers, ¿no? El monólogo de Warren Sánchez. Warren lo sabe, pero por humildad no lo quiere decir. Y dije, joder, debe ser esto, que lo saben, pero no lo quieren decir. Yo creo que no lo sabe ni el figura, lo vamos a ver nosotros, lo vamos a saber nosotros. Ver, solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que pasa por la cabeza de ese hombre. Efectivamente. Hombre, sí es verdad que hay un cierto sabor, y como digo una co, digo la o, citando ahora la divertida letra de Joaquín Sabina, como te digo una co, te digo la o, con la conversación de las dos charos famosas aquellas y tal, ¿no? Que esto, y lo dije hace 2 noches en OK Diario, en el directo de la Antorcha a las 10 de la noche de OK Diario, con Gisela y con el gran Vicente Gil, que esto, hombre, es verdad que tiene un poco pinta de fin de fiesta, ¿no? Porque así mucho tiempo más no puede seguir, porque hace 2 días estuvo aquí el jefe de la inteligencia marroquí comiendo, además exhibiéndose, porque
se podía haber reunido y podían haber comido, cenado, haber tenido una reunión de 12 horas o lo que fuera, pues en un sitio discreto, o en Castellana 3, Castellana 5, perdón, el Ministerio del Interior. Si se van a comer al club financiero es porque quieren que les vea todo Madrid. De 2 a 5 de la tarde, porque además tú conoces ese comedor como yo, arriba del todo macho, no sé si tendrían vistas a la azotea, que son de las mejores vistas de Madrid, las del club financiero, y rodeados pues a lo mejor por 40 o 50 personas. O sea que fue casi una exhibición. ¿De qué hablaron? ¿De Pegasus o de buscarle un retiro ya al figura en el país vecino? Cosa que siempre hemos barajado como tontería, pero que de chiste pues no tiene nada y que puede ser perfectamente real y verosímil. ¿O de qué hablaron? Lo de la licitación de las papeletas o de los sobres electorales, a mí me parece una anécdota. Es decir, desde luego no va a disolver las cámaras por eso, ni va a ser tan imbécil de dejarnos ver que las disuelve por eso y tal. Pero bueno, es verdad que puede ser un elemento más que adobe esto. Y sobre todo, pues la prisa también por tener ayer 2 horas esperando al gobierno hasta conseguir el placet de Puigdemont para sacar adelante, troceado, destroceado, medio pensionista el decreto, y subir a los pensionistas las pensiones de una maldita vez para ahora, para febrero ya, porque es que si no se le iba el tiempo, para que no siga calando la idea, otro fracaso más en el relato que llevan cosechando estos vanguardias, para que no cale la idea de que efectivamente las pensiones no se quedaban congeladas por culpa del PP o de Vox, sino por culpa, coño, de quien gobierna, que es quien tiene los instrumentos para hacerlo o para dejar de hacerlo, que es el gobierno. Y eso adobaría a lo mejor la idea de que efectivamente estamos ya prácticamente en un escenario casi preelectoral. Pero bueno, veremos a ver, Mariano, esto no hay quien lo sepa. Yo también tengo elementos para una cosa y para la contraria. Sí, cualquier cosa que digamos, como decías tú, es política ficción. Entonces, todos los días nos sorprenderán con algo nuevo. El retiro de este señor, bueno, pues se buscó un poco la salida de la Internacional Socialista, pero efectivamente el retiro tendría que ser, chico, pues después de lo que está haciendo contra este país, sobre todo contra la clase trabajadora, porque te acordarás tú perfectamente aquellas palabras de María Jesús Montero y toda la gente que nos está viendo, sí, que no le subirían jamás los impuestos a la clase trabajadora ni a la clase media, ¿no? Y debe ser como separándolos, como si la clase media no fuera trabajadora, pero bueno, estamos Sí. Debemos de ser, no sé, a mí me de salir el dinero gratis del bolsillo, yo que sé, una caja mágica y nos metes la mano y te salen los billetes de 500, así. Bueno, en cualquier caso, nos llevan engañando. Entonces yo creo que la gente, incluso parte de su electorado, yo creo que ya no traga, ¿no? Es decir, el esfuerzo fiscal, lo digo aquí porque estamos en Generación Euro, el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer los españoles, joder, para pagar todo lo que tenemos que pagar al Estado porque hay que mantenerlo, es demasiado. Y ya cuando te empiezan a imponer desde Bruselas, y aquí el gobierno de Agricultura pesca como puñeta se llame, porque ya han segregado hasta los ministerios, uno en educación y otro en universidad, pues industria, etcétera, y lo han separado todo. Bueno, pues cuando te encuentras con que ya ni vamos a poder tener acceso al pescado porque les dejan faenar de 27 días en el Mediterráneo, y ahora han conseguido negociar que el tamaño de las redes les han dicho, bueno, vais a poder negociar, porque claro, es que joder, decirle a un tío que solo puede trabajar 27 días al año es de chiste. O sea, y el resto de los días del año, ¿qué hago? Entonces les han permitido faenar más tiempo, pero cambiando las medidas del tamaño de las redes, ¿no? La superficie de la red. Entonces te venía la persona que sabe de esto, que es el pescador, y dice, oiga, es que con estas redes que usted me está dando se me escapan los peces entre las cuerdas. Entonces voy a tener que trabajar lo mismo, el gasto va a ser el mismo, y el gasto va a ser el mismo, y además voy a pescar mucho menos. Luego al final nos encontramos con subidas y te lo sustentan porque, pues claro, chico, Argelia y Marruecos, que sobre todo Marruecos, que es socio preferente no el país de España, sino es el socio preferente de Pedro Sánchez, o el que le tiene socio preferente, lo digo porque le tiene cogido, creemos que le tiene cogido
por los huevos por las cosas del Pegasus y estas cosas. Entonces, oye, pues con tener un presidente de España que barre en Bruselas, que es donde se tienen que vigilar principalmente los intereses de todos los países europeos, se está primando la importación de productos exteriores, y esto lo volvemos a decir y hay que decirlo todas las veces que haga falta. Y principalmente las de Marruecos, y Marruecos puede pescar y hacer lo que les dé la gana porque no están bajo el paraguas de Bruselas. Resulta que los barcos faeneros del otro lado de africanos pues van con las redes, pues deben llevar las más tupidas y se acaban se llevan por delante todos los bancos de peces y bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Y al final venden a España todo lo que deberían de estar a España y a Europa, y al final le venden a Europa y a España todo lo que tendrían que estar vendiendo nuestros pescadores. Pero bueno, en fin, yo hace tiempo que ya soy consciente de que la situación, ya no estamos en el precipicio, ya estamos cayendo, casi ya acercándonos mucho al fondo, y yo quiero pensar que en ese momento la gente, por desgracia, y ya lo hemos visto y sobre todo por la zona por donde tenéis vosotros los estudios y las oficinas, hay colas las que llaman ellos colas del hambre. Cuando la gente ya a la vuelta de la esquina, porque esto va a pasar, ya no pueda, porque no es aceptable que una barra de pan te cueste 1,5 € cuando antiguamente te costaba la equivalencia a 30 céntimos. Bueno, pues al final, por desgracia, saldrá todo explotado por el tema de lo económico y de lo social, que es importantísimo, pero lo social al final la gente le preocupa poco porque mientras estemos todos tranquilos, lo hemos dicho muchas veces, y además lo dice nuestro amigo en común, Eduardo García Serrano, ¿no? De los percebes de sofá. Mientras no nos toquen la tapita, la cañita y el fin de semana de vez en cuando, en cualquier pueblo o irte a una casa rural, pues mientras funcione eso y mientras los bancos estén dando microcréditos de estos para el consumo, que la gente los puede ir medio pagando, mientras los bancos sigan dando eso, pues parece que la cosa va funcionando. Pero es completamente mentira, porque como en un hogar haya 2 personas trabajando y una de las 2 personas pierda el trabajo, por desgracia, y no puedan atender a todos los gastos que tienen, se declaran en concurso acreedores, pero vamos, 2 días después, porque son incapaces de pagar hasta la luz, o como decíamos antes, el abono de transporte de los hijos para que vayan al colegio, a la universidad, o a trabajar, o a donde sea, o al médico. Pero bueno, en fin, que por desgracia, como en otras ocasiones, ha sido por el tema económico cuando España ha caído, porque hay que recordar que, joder, con Felipe González el problema, Felipe González sale, convoca elecciones, pero no porque lo hubiesen pillado con toda la marrullería que llevaba porque ya no había dinero para pagar las pensiones. Claro, es que si no recuerdo mal, a mí me pilla un poquito joven, pero si no quiero... Yo te lo recuerdo, el primer año de Aznar, que fue el 96, tuvieron que pedirle Rato y Aznar y todo el gobierno un crédito a don Emilio Botín, Dios lo tenga en su gloria o donde lo tenga que tener, al presidente, el todopoderoso entonces presidente, que lo fue durante décadas, del Banco Santander, que entonces era el Banco de Santander, ahora por estas cuestiones de la marca y del marketing es Banco Santander. Tuvieron que pedirle un crédito para pagar las pensiones a don Emilio Botín, porque estos sinvergüenzas no habían dejado ni un en aquella época eran pesetas todavía, ni un duro en la caja. Habían dejado las facturas, pero es que quiero recordar, si no recuerdo mal, que aquel año en el 96, entre el 95 y el 96, si no recuerdo mal, se devaluó la peseta 2 veces. Entonces, no, te estás yendo al 92. En el 92 hubo 3 devaluaciones sucesivas de la peseta, bueno, pues, que ahí ya estábamos en la vida civil y en la vida militar. Siendo Carlos Olchaga Catalán ministro todavía de Economía, que antes lo había sido de Industria, en la primavera del 2000 hubo 3 devaluaciones en todo el año, pero sobre todo 2 devaluaciones sucesivas, prácticamente seguidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque había que resituar, digamos, la economía española desde el punto de vista de la competitividad al nivel que realmente le correspondía, no a un nivel ficticio que era el que estábamos, porque si no nos comían vivos. Esas cosas se podían hacer cuando teníamos soberanía monetaria, pero dejamos ya para otro día, porque me voy de tiempo, el debate sobre el euro o sobre la peseta. Ahora esa es una de las cosas que desde nuestra incorporación al euro, desde la
instauración de la moneda única en toda la zona euro, pues es imposible, tú no puedes devaluar, evidentemente, con lo cual, y esto, bueno, yo se lo he escuchado a muchísimos sabios, yo no estoy de acuerdo del todo, pero se lo he escuchado a muchos sabios económicos, desde Mario Conde a insignes economistas, otros sostienen todo lo contrario, y desde el principio una soberanía monetaria sin una armonización fiscal, pues era condenar a un montón de países a la melancolía. ¿Cómo iba a valer lo mismo un euro griego o un euro español que un euro alemán? Te estoy hablando de primeros de los 2000, de primeros del presente siglo, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues que al final les acabábamos comprando los coches a los alemanes, suponer, los BMWs, y nos quedábamos con el coche y con la deuda. Pero ya un día tenemos que hablar tú y yo más largo y tendido del euro, y es verdad, y luego el gran, que tú incides mucho en la barra del pan y yo en el café, esa gran estafa que supuso de un día, en horas 24, de un día para otro, empezar a pagar €1 por un café en vez de 100 pesetas. Pues fíjate, un 66%. Pero porque no daba la sensación de que no pasaba nada, porque era la moneda, era una única moneda. O sea, claro, la de 100 pesetas o el euro, que eran 66 pesetas más. Nada menos, un 66%, por eso te digo. Mariano Calabuch, tú sabes lo que decía en la escudería de don Joaquín García Morato, ¿no? Suerte, vista y al toro. Pues aquí seguiremos y lo seguiremos contando. Cuídate, camarada, un abrazo. Igualmente, buena semana a todos. Un abrazo grande, Mariano Calabuch, y un abrazo también, gracias a todos por estar ahí. Váyanse, como dice mi amigo Harry, el socio en Twitter, háganme el favor, vayan, enumérense, vayan tomando silla de pista, que dentro de unos minutos comenzamos la retaguardia. Hasta ahora mismo.